Gracias, Señor. Padre, una vez más, muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí delante de ti, Señor. Si no fuera tu misericordia, ¿qué hubiéramos sido ya, Señor? Pero gracias por tu gracia, por tu gran misericordia, por tu fidelidad. Podemos estar de pie, Señor, delante de ti. Gracias porque tú nos amas, Señor, con amor que no se puede medir. Gracias porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en ti. Tú sabes lo que haces en nuestra vida, Señor, y que con propósito permites que nosotros pasemos por cosas, Señor, porque de esa manera nosotros podemos decir: he obtenido la victoria después de esta batalla. En el nombre de Jesús, en tus manos pongo mi vida. Úsame, Señor, y habla a tu pueblo a través de mis labios, Señor, y que aquello que no edifica, cierra los oídos, Señor, y que solamente tu palabra que viene de parte tuya, Señor, sea recibida y edificada a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Estamos hoy 1 de junio, entramos en el mes número 6, ya estamos a la mitad del año. El tiempo vuela y creo que no tiene alas, pero vuela. Estamos entrando en este mes y vamos a estar estudiando acerca del tema llamados con propósito definido. Llamados con propósito definido es el tema de este mes de junio. Amén. Todos los que estamos aquí hemos recibido un llamado de parte de Dios, ¿correcto? Él nos encontró, nos buscó, nos encontró y nos halló y nos llamó. ¿Y nos llamó para qué? Para un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidad ni porque no tenemos nada que hacer, sino porque Dios tiene propósitos maravillosos y específicos para nuestra vida. Nosotros tenemos que entender de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. ¿Ok? Entonces, quiero invitarles que abran conmigo su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Y ahí va a aparecer en las pantallas. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol, dice ahí. Y luego, apartado para el evangelio de Dios. Mire, ahí encontramos inmediatamente el llamado del apóstol Pablo. Versículo 2: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6: entre las cuales, mire, note este versículo es clave. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. ¿Llamados a ser de quién? De Jesucristo. Luego versículo 7: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí en esta escritura el apóstol Pablo explica su propósito específico o definido. Ahí está diciendo por qué había sido llamado, cuál era su propósito de su llamado, y es para ser, primero dice siervo, primero dice para ser siervo, y cada uno de nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para servir al Señor. Y nuestro pastor siempre nos ha enseñado: el que no sirve, no sirve. Todos nosotros queremos ¿qué? Queremos servir, queremos ser útil, y sobre todo en el servicio del Señor.
útil en las manos del Señor. Dice, para ser siervo y para ser apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Un enviado de Dios. Nosotros hemos sido llamados y hemos sido llamados a ser siervos y capacitados para ser enviados. ¿A dónde? ¿A dónde hemos sido enviados? A las naciones, al campo. Ahora no tenemos que ir a África, allá a Centroamérica, porque la gente está viniendo para acá. Ellos vienen para acá y nosotros hemos sido adiestrados, preparados para ese servicio, para ese apostolado, para ser enviado a predicar, a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Luego dice, apartados para un propósito específico. Dice apartado, ahí leíamos ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser siervo y hemos sido enviados. ¿Y qué más? ¿Para qué? Apartados para el servicio del evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que alguien en algún tiempo en nuestra vida nos habló a nosotros para tener sentido a la vida y tener propósito específico para nuestra vida y muy bien definido. Amén. Dice, este llamado con propósito específico que era de predicar el evangelio, o sea, las buenas nuevas de Jesucristo, en lo cual él dice que estamos nosotros también en ese llamado. Ahí lo vimos en el versículo 6. Mire qué dice el versículo 6. Dice, entre las cuales estáis también ustedes o vosotros, nosotros. Ahí estamos, ahí nos incluye el apóstol Pablo. No solamente está diciendo de su llamado específico y con propósito específico, pero nos está incluyendo, porque nosotros no quedamos fuera. Nosotros tenemos propósito, nosotros tenemos llamado y bien definido, bien determinado. Sabemos por qué estamos aquí y para qué. Decía la predicación del domingo, ¿para qué queremos larga vida? ¿Para qué? ¿Qué decía nuestra pastora el domingo? Para una asignación, para un trabajo, para un por qué, como el rey Ezequías. No nada más se le dio 15 años más de vida, sino que era para que se cumpliera una asignación específica, y cada uno de nosotros no estamos aquí nomás por casualidad, sino que Dios nos ha llamado y con un propósito determinado, definido, específico, y es para llevar las buenas nuevas a aquellos que no la tienen. No es nada más para que nosotros seamos salvos. Ya soy salvo, ya, qué bueno, me voy al cielo. Dios me ha perdonado, tengo bendiciones, Dios me bendice. Bueno, pues, pero tenemos que compartir eso. No tenemos que quedar con nosotros, porque entonces se nos olvida de que ahora ya somos cristocéntricos y nos volvemos como antes egocéntricos. Tenemos que compartir. Amén. En lo cual él dice que estamos nosotros también en ese llamado con propósito específico, y de lo cual vamos a ver el llamado con propósito específico o bien definido de un personaje en los tiempos antiguos llamado Noé. Vamos a estudiar un poquito de la vida de Noé, que eso es bastante extenso y se puede uno pasar mucho tiempo hablando y estudiando y enseñando de la vida de Noé, que cubre desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, 5 capítulos del libro del semillero llamado Génesis, el principio de todas las cosas. Dice, y esto se encuentra en el libro de Génesis, los capítulos que ya mencioné. En primer lugar, ¿quién era él? Vamos a ver. En primer lugar, ¿quién era él? ¿Quién era Noé? Y en Génesis capítulo 5 dice que él venía de una línea genealógica muy específica.
Mire que él venía de una línea genealógica muy específica, de una familia muy especial, muy particular. Y ahorita vamos a ver más adelante. Número 2, vemos que desde su bisabuelo Enoc era un hombre que dice la Biblia que caminó con Dios. Ahí está en el capítulo 5 de Génesis, que no voy a poder leer tanto porque nos pasaríamos la noche aquí. Luego dice su abuelo Matusalén. ¿Sabe quién fue Matusalén? El hombre más longevo, el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra, históricamente hablando. ¿Sabe cuánto vivió? Casi el milenio, 969 años. Y Enoc vivió 300, ¿qué? 365 años, y Dios fue el primer rapto, el primer arrebatamiento. Él no murió, Dios lo arrebató, lo llevó. ¿Por qué? Porque él caminó, era un hombre con un llamado y un propósito específico en su vida. Dice la Biblia que él caminó con Dios. Caminar con Dios, imagínense, caminar con Dios. Así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, caminaban con Dios, platicaban con Dios en el huerto, tenían una comunión que más tarde sabemos cómo se rompió, pero de ahí surgió una línea genealógica desde que murió Abel, muerto por el primer crimen en la faz de la tierra, pero Dios levantó otro hombre llamado Enós, y de esa línea viene una línea genealógica de la cual descendía este varón llamado Noé. Entonces vemos que desde su bisabuelo Enoc, su abuelo Matusalén y su papá Lamec, y mire, Lamec dice que vivió 777 años. Y mire, 777, 3 sietes, número perfecto y completo. Y este fue el papá de Noé. Y luego, por si fuera poco, él le puso por nombre a su hijo Noé. Entonces estos hombres eran hombres de fe, que temían a Dios y caminaban con él. Entonces desde ahí vemos quién era él, quién era Noé. Era un hombre que venía de una familia que tenían un llamado y tenían un propósito en su vida, y muy específico, muy bien definido, que caminaban con Dios, que hablaban con Dios, que tenían fe en él, que le obedecían, que honraban a Dios, por lo cual su papá le puso por nombre Noé, que significa consuelo o descanso, porque vamos a ver algunas cositas un poquito más adelante. Entonces, número 3, el papá le puso por nombre Noé, que significa consuelo o descanso. Él vivió en una época, número 4, él vivió en una época en que la humanidad se había corrompido. Y esto nos hace pensar un poquito de nuestros días, de nuestros tiempos. Los días aquellos en que vivió este hombre llamado Noé y el diluvio, la sociedad era semejante a nuestros días. No hay mucho de diferencia, hay mucha semejanza en ello. Así que dice, él vivió en una época en que la humanidad se había corrompido. Y entra el capítulo 6 de Génesis. Número 5, la sociedad vivía en un caos de violencia, de inmoralidad y desenfreno, de muerte y destrucción. ¿Se nos hace familiar esto hoy en día? ¿No vivimos en una sociedad llena de violencia, donde no se le da valor a la vida? Yo creo hoy en día nuestra sociedad como que le da más valor a un perro, a un gato, a un animal, que a la vida humana. Se han perdido los valores. No hay nada de diferencia en los tiempos de Noé a nuestros tiempos hoy en día. Una sociedad, un caos de violencia, de inmoralidad, de desenfreno, de muerte y destrucción, donde esta sociedad
donde esta sociedad venían de una línea genealógica también. Y aquí vamos a descubrir que había dos líneas genealógicas y algo parecido hoy en día. En toda la sociedad, en el mundo entero, en los poquito más de 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, solo existe dos maneras de vivir: bien o mal, conociendo el bien o conociendo el mal y viviendo desenfrenadamente, con violencia, con muerte, con destrucción, donde no se respeta la vida. Hoy en día todo lo que vemos y no pasa allá en África, allá en México, aquí en nuestro donde vivimos, nuestro estado, nuestra ciudad, todos los días usted mira la televisión y lo que habla es violencia, muerte, destrucción, violaciones, inmoralidad y todo lo malo. ¿De dónde procede eso? Hay dos líneas. Hay un remanente. Bueno, pero ahorita llegamos ahí. Entonces, es muy parecido el tiempo de Noé a nuestros días. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Puse aquí, esta sociedad venían de una línea genealógica caída. Y esto venía del lado de el que cometió la primera violencia con premeditación, ventaja y alevosía. El primer crimen, el primer asesinato. Hoy en día con lo que pasa se hace mucha controversia y comienzan a levantarse grupos, dice no a las armas, no más armas, hay que controlar. ¿Serán las armas los que matan? Nunca una pistola, un arma se levanta solo y va así. Así quitáramos todas las armas, el hombre, si no tiene fe y entiende que tiene un llamado y un propósito en la vida y bien específico y definido, va a ir a esa destrucción, a ese camino de muerte y de destrucción, de violencia, de inmoralidad. El hombre se ha corrompido. No solamente aquella época, aquella generación, pero en esta generación, en pleno siglo XXI, donde creemos que somos civilizados, que ya no debe de haber salvajismo. Toda aquella gente que no tenía educación, preparación, incivilizado, y aún hasta esa gente tenía una ley llamada conciencia que le dictaba lo que era bueno y lo que era malo. Y nosotros se supone que vivimos en una generación civilizada, en un país desarrollado potencialmente en todos los aspectos de la vida, y es donde hay más violencia, crímenes, muerte, destrucción. ¿A dónde vamos a parar? Donde viene la gente y toma la vida del inocente como nada. Estamos viviendo ese tiempo. Dice, esta línea genealógica caída donde estos no tenían fe, no obedecían ni caminaban de acuerdo a Dios o el propósito específico de Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 1. Allá al principio. Génesis capítulo 6, ya llego ahí. Déjeme buscar en mi Biblia. Aquí está. Versículo 1 al 7 vamos a leer para entender lo que les estoy compartiendo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Hoy en día se habla mucho de la sobrepoblación del mundo. Y en el plan original de Dios los bendijo para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Y hoy en día se cree y se han hecho estudios y análisis que si juntáramos ya pegándole casi a los 8,000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra,
pudiéramos ponerlos en el estado de la Florida y quedaría el resto del mundo sin población, sin habitante. Entonces en este tiempo se había multiplicado. ¿Sabe que del Génesis capítulo 1 al Génesis capítulo 6 habían pasado aproximadamente 2000 años? Y mire, las generaciones por lo regular, si vamos de acuerdo a la Biblia, debiera de vivir 120 años. Eso es lo que dijo Dios después del diluvio. Y a lo mejor ahorita lo vemos por aquí un poquito más adelante. Pero dice que se había sobrepoblado, se había multiplicado, habían tomado como en serio, pero más de aquella genealogía caída y corrompida. Dice, y lo voy a leer otra vez porque aquí hay algo que, a ver si puedo tocar un poquito. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, note eso, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿Por qué hijas y no hijos? ¿Por qué se menciona hijas? Dice que viendo los hijos de Dios. Ahora, note, ¿quiénes eran los hijos de Dios aquí? ¿Quién? Ayúdeme con seguridad, con certeza. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Porque aquí se ha levantado algo que se ha estado enseñando y es antibíblico. Algunos han enseñado que los hijos de Dios aquí, que eran los ángeles caídos y que vinieron y tuvieron relación con las mujeres, con las hijas de los hombres, y de los cuales enseñan que nacieron los gigantes. Pero ahorita vamos a ver que los gigantes aún ya estaban antes de esta relación. Quiero que entendamos que aquí donde habla el versículo 1 está hablando de aquella generación caída, de aquella línea genealógica de Caín, que se había corrompido, que se fue expulsado, fue errante y se fue. Y de esta genealogía, de esta línea, es donde se había sobrepoblado más, porque ellos comenzaron a practicar mucho lo que se conoce como la poligamía. ¿Sabe qué es la poligamía? ¿Cómo? Poligamia, eso pues, ayúdenme. De tener más de una mujer, muchas esposas, muchas mujeres. Y entonces era como se había sobrepoblado, ya era un problema en sí. Y por el pecado que se habían corrompido, entonces eso eran las hijas de los hombres, de la línea de Caín, de la línea caída. Y ahorita vamos a ver algo más adelante. Dice que viendo los hijos de Dios, ahora tenemos que entender quiénes eran los hijos de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios, ellos son criaturas. ¿Sabe quiénes son los hijos de Dios? De esta línea que venía desde Set, y habían pasado 9 generaciones para cuando llegó Noé. En casi 2000 años habían pasado 9 generaciones, porque las generaciones de aquel entonces no vivían 120 años, sino que casi el milenio. Acabo de mencionarles que el abuelo de Noé, Matusalén, fue el más longevo, 969 años. Su papá vivió 777 años y él vivió 800 y algo de años, Noé. Entonces aquí, que viendo los hijos de Dios, es decir, los descendientes de la línea genealógica, y por si fuera poco era la línea genealógica mesiánica, de donde debiera de venir el que habría de pisotear la cabeza de la serpiente, de aquella palabra profética dada por Dios mismo en el Génesis capítulo 3 versículo 15. Ahí, de esa línea, que tendría que venir alguien nacido de mujer que le iba a pisotear la descendencia, la línea esa genealógica del enemigo. Realmente esa línea de las hijas de los hombres de Caín, una genealogía o una generación caída, era que servían al mismo diablo, demonio, Satanás. Porque cuando Caín le dio cabida al enemigo, y el enemigo solamente necesita que se le abra la puerta así y entra.
Él no es como el Señor que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El enemigo no. Y él viene y tuerce y le pinta bonito, como le pintó muy delicioso la fruta a Eva, y torcerlas, distorsionar la palabra de Dios, se especializa en eso. Entonces, quiero que entendamos que no eran ángeles los hijos de Dios, porque Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, porque son seres espirituales, son seres asexuales. ¿Entienden ese término, verdad? No tienen sexo. Y déjeme mencionar algo. Ay, santo. Mire, decimos Dios, usamos el término como que Dios es masculino, ¿verdad? Usamos el término Dios como que Dios es masculino, como que si Dios fuera hombre, pero Dios es espíritu, y un espíritu no tiene género de ya sea masculino o femenino. Por eso en el original no se usa ese término, ese nombre, sino que él se usa el yo soy, el ser, el que es. Y aún ahí en nuestro idioma español es un poquito diferente. Cuando leemos un poquito en otros idiomas, nos damos cuenta que cambia mucho el significado de las palabras. Y en nuestro idioma, en español, se usa mucho para calificar algunas cosas femenino o masculino. Por ejemplo, decimos la casa como que si fuera mujer, el carro como que el carro fuera hombre. En inglés, ¿cómo es? En inglés no se usa eso, porque no hay tal cosa. Entonces ahí hay un ejemplo inmediatamente de cómo cambia en los idiomas. Ahora, cuando va uno al original, descubre muchas cosas. Y cómo me gustaría aprender hebreo, griego, porque eso está tremendo. Pero bueno, dice, seguimos. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego note el versículo 4. Y sí nota que ahí hay un punto. Hay un punto. Y luego el versículo 4 comienza: había gigantes en la tierra en aquellos días. Mire, note eso, en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron, ¿qué dice? Hijos. A ver. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí en esa cita bíblica a mí me da a entender que ya había gigantes antes y después. Y esa palabra gigantes en el original hebreo significa nefelín. Y nefelín, la definición o el significado de esa palabra en el original hebreo quiere decir caídos. Y algunos le atribuyen por lo que se considera los ángeles caídos, aquellos que Satanás los trajo cuando se rebelaron. Pero en realidad no se refiere a los ángeles, sino a aquella generación caída que siguió en el linaje de Caín. Entonces fue en esa relación, y esos gigantes no era resultado de esa relación de ángeles y seres humanos, porque es imposible. Ese es antibíblico. Entonces lo que descubrimos aquí es que era que se unió lo que Pablo dice allá en Corintios del yugo desigual, donde un creyente, donde uno que era de la descendencia de Enos, de la genealogía de Jesús y la genealogía del mal, se unieron. Y eso es lo que Dios no permite, o nos enseña la Biblia, que qué relación hay entre Cristo y Belial.
la luz y las tinieblas, el creyente y el incrédulo. Por eso hay tantos problemas cuando en la pareja uno es creyente y el otro es incrédulo. Y hay mucho consejo para eso también, que no hay tiempo para pasar porque estamos estudiando de la vida de Noé. Sigamos adelante. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Era hasta el versículo 7. Versículo 4, porque no, ¿dónde voy? Permíteme. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hay algo aquí también. ¿Se acuerdan que allá en Números, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Aquellos que le gustan usar la Biblia para entrar en controversia y usarla, mira que en la Biblia sí hay contradicciones. Y entonces aquí dice que el Señor se arrepintió de haber criado al hombre. ¿Qué querrá decir realmente el Señor ahí? Y dice, y le dolió en su corazón. ¿Será que entonces contradice la Biblia cuando dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Sin embargo, no los destruyó por completo. Y eso demuestra qué tipo de arrepentimiento tuvo. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿De qué se arrepentía? No en realidad de criar el hombre, sino de que cómo se había desviado de su propósito, de su llamado específico. ¿Para qué había creado al hombre? Para su gloria, para que viviera para él. Pero el hombre le dio la espalda y obedeció al otro Dios, el Dios de este mundo. Pues en ese aspecto era como Dios estaba arrepintiendo, no en realidad de su creación, de la obra de sus manos, sino de la actitud y el comportamiento del hombre, que se había corrompido y que todo pensamiento y designio del corazón de los hombres era del mal. Es como lo que sucede hoy. ¿Cómo estará Dios al mirar la gente matarse? La gente no darle el valor de la vida, que la vida tiene un valor que no se puede pagar con nada. Tiene tanto valor la vida. Decía el maestro en la clase de la universidad: Henry, te la estás perdiendo. ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale la mano? ¿Puedo caminar? ¿Cuánto valemos nosotros? Y eso nomás en lo físico. Dice, ¿cuánto vale el oxígeno que respiramos? Si los que tienen problemas de salud y necesitan del tanquecito aquello, ¿cuánto cuesta? Ahora nosotros lo necesitamos 24/7. ¿Cuánto cuesta eso? Y eso es un regalo de Dios. Aprendimos el sábado también, y yo ya tenía ahí, pero me confirmó algo, que eso de las dispensaciones, la ley y la gracia. Y muchos dicen, vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y ese Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿quién lo escribió? ¿Eso es la ley o eso es gracia? ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2? Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres. ¿Y qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quién lo dijo eso? Está en la ley. Es el primer mandamiento relacionado con el ser humano, con el prójimo. ¿Ok? Eso lo escribió Moisés. Entonces, si no estamos bajo la ley, ¿para qué vamos a guardar eso? Si no estamos bajo la ley. O nomás vamos a agarrar uno de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y luego aprendimos que en el Nuevo Testamento hay 832 mandamientos. Entonces, o vivimos bajo la gracia o vivimos bajo la ley. Y esto es algo que se enseñó hace casi 200 años
un teólogo que sacó eso de las dispensaciones y se hizo mucho énfasis con respecto a eso. Bueno, seguimos. Entonces aquí vemos que era una sociedad corrompida semejante al que estamos viviendo hoy en día. Número 6, pero Noé en el versículo 8 y 9 dice, halló gracia ante Dios, era varón justo y perfecto en sus generaciones. O sea que en esa sociedad corrompida, y que yo creo que se podía contar a lo mejor con los 10 dedos de la mano, la gente que honraba a Dios. Y uno dice, casi siempre cree uno que la mayoría tiene la razón, ¿verdad? Pero no es así. Y por eso en nuestra sociedad la mayoría va camino al infierno. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Y es una minoría, es un remanente el que vive bajo ese temor, bajo como la vida de Noé. Halló gracia delante de Dios, era varón justo. Vamos a leerlo, mire. Estas son las generaciones de Noé. Bueno, capítulo ¿qué? Versículo 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces que sí se puede, en medio de tanta violencia, de tanta destrucción y de tanta muerte, sí se puede. Cuando entendemos nuestro llamado y nuestro propósito específico sobre esta generación, sobre esta sociedad corrompida, sí se puede. Sí se puede. En ese tiempo él como que era para decir, no, qué difícil. Y hoy en día uno puede decir, qué difícil vivir en este mundo de tanta violencia, de tanta maldad, pero él caminó con Dios, es decir, que entendió su llamado y propósito específico. En el capítulo 6, versículo 13 dice, Noé, versículo 13, Noé recibe instrucciones muy específicas de parte de Dios y él las ejecutó con toda precisión. Vamos a leer los siguientes versículos, comenzando con el 6:13. ¿Qué dice ahí? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le está revelando sus planes y su propósito. ¿Ok? Vamos a leer el siguiente versículo en el capítulo 8, versículo 15 y 17. Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 16 o 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El versículo 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Versículo, bueno, es que brincamos uno, el capítulo 7, versículo 5 al 6. ¿Podemos regresar ahí? Capítulo 7, versículo 5 al 6. Por favor. Ya sé que ya me tengo que bajar. Capítulo 7. Versículo 5 al 6. ¿No? Ok. Ahí está. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Mire, porque estamos hablando que Dios le estaba dando instrucciones específicas. Y él, ¿qué hizo? Era Noé de 700 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Sígale. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos.
la obediencia. Sigamos, 8 y 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Versículo 9, que es hasta ahí creo. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios. Como mandó Dios. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Los ejecutó, los obedeció y los puso. Es más, cuando recibió la instrucción de construir el arca, las medidas exactas. ¿Tendría cinta de medir él en ese tiempo? Sin embargo, dice que era por el codo. Me imagino que Noé comenzó a medir con el codo así. A lo mejor hasta se acostó en la tierra para medir. Específicos, instrucciones específicas que él ejecutó. Y el propósito más específico y particular era para la salvación de su persona, de su familia y de los que quisieran. Y eso es semejante nuestro llamado específico para nosotros hoy en día. Primero, la salvación y la preservación y la bendición de mi persona. Porque si yo no lo tengo, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Entonces, el llamado y el propósito definido específico es mi salvación, mi preservación, mi bendición, y luego mi familia, y luego se va y se va. Y por eso es que estamos en Misión Amigo, porque no queremos que yo solo, sino llevar a alguien más. Entonces vimos que Noé lo logró. 120 años predicando y solamente 8 personas pudo ganar. ¿Cuántos años llevamos usted y yo compartiendo cuánto hemos ganado? ¿Cuántos hemos ganado? ¿Cuántos hemos llevado? Y luego la de su familia y toda la bendición y multiplicación de él venimos nosotros. De esa familia de 3 hijos, 3 nueras, se volvió a sobrepoblar la tierra, y nosotros somos descendientes de esa familia que entendió el propósito de su llamado. Ahora nosotros vivimos exactamente en una sociedad como en los tiempos de Noé, lleno de violencia, de inmoralidad. Han perdido los principios, los valores por el pecado, pero en medio de una generación así hay un remanente que hemos entendido nuestro llamado, que es con propósito específico, y es de recibir la salvación, la bendición, la preservación de nuestra persona, de nuestra familia, como regalo de parte del Dios de misericordia, y que no solamente temporalmente, sino eternamente, para la gloria de su nombre. Compartamos este propósito específico con este mundo que cada día se pierde más y se aleja de su creador. Nosotros tenemos la solución, que es Cristo. La solución es Cristo, la esperanza de gloria y salvación a toda la humanidad. Amén. Entonces, no vivimos por vivir. Hay una asignación, hay un llamado, hay un propósito, y es específico: que usted y yo nos vayamos al cielo, y nuestra familia y todos los que podamos. Póngase de pie. Este es un mensaje y un llamado de un reto que sí se puede en medio de una generación de violencia, de muerte, de donde la gente no quiere saber nada. Háblele de otra cosa menos de Dios. Hábleles de cualquier cosa menos de Dios. Pero nosotros vamos a hablar como Noé, 120 años les predicó, y aunque finalmente solamente él y su familia. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas hoy en día, en estos tiempos, Señor, como en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé. Si él pudo, Señor, nosotros también podemos. Si él llevó el mensaje
mientras Él te obedecía y caminaba contigo siguiendo las instrucciones específicas dadas por ti, Señor. Tú nos has dado hoy en día instrucciones específicas. Ayúdanos a ejecutarlos al pie de la letra. Tú nos envías, Señor, a ser discípulos, a predicar el evangelio a toda criatura. Permítenos hacerlo, Señor. Que no queremos ir al cielo, a la eternidad, solamente yo y mi familia, que podamos afectar al vecino, al prójimo, al necesitado. Hay un mundo que se pierde, Señor. Nosotros tenemos la solución. Tú eres la respuesta. Tú eres la esperanza de gloria para esta humanidad que se pierde y que se aleja cada día, Señor, perdiendo los principios y los valores, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos redarguye, que no nos deje tranquilos, que podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio de salvación a aquel que no la tiene, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, los amo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este servicio el día de hoy. Esperamos de que haya sido de gran bendición para usted y para su familia. Síganos en todas nuestras redes sociales para seguir conectados con Familia Betel Internacional.